Hola a todos, les doy la bienvenida un día más aquí a mi canal. En esta ocasión lo que quiero hacer será hablarles la historia detrás del caso de Selena Delgado. Y sin más que decir, comencemos. El contexto en el que nos vamos a ubicar va a ser en la televisión mexicana de los años 90 y durante esa época hasta la fecha ha sido transmitido el Canal 5, que siempre fue caracterizado hasta hace 30 años por transmitir un comercial conocido como Servicio a la Comunidad, en el que básicamente trata de encontrar personas ya sea que hayan desaparecido o que tengan problemas de sus facultades mentales y por ello se les haga difícil regresar a su casa, y por eso se le pedía ayuda a la población para poder auxiliar a este tipo de personas. En el año de 1994 hace la aparición nuestra protagonista conocida como Selena Delgado, y su anuncio fue de la siguiente forma: Selena Delgado López, de 18 años, se extravió el 22 de abril en la delegación Álvaro Obregón. La búsqueda de dicha joven estuvo durante largos 8 años en la televisión mexicana hasta el año 2002, que no se tuvieron los resultados esperados debido a su búsqueda y por ende dejaron de transmitirla porque pues obviamente no se llegó a encontrar. De hecho, el sujeto que hacía la voz del comercial de Servicio a la Comunidad es llamado Melquiades, y él dijo que grabó el anuncio 2 veces y durante ese tiempo en que se estuvo transmitiendo la búsqueda de la joven no se llegó a encontrar ninguna información de ella y mucho menos los familiares llegaron a presentarse en las denuncias para que pudieran proseguir con el caso. Años más tarde, el caso de Selena Delgado trascendió a lo que conocemos actualmente como los creepypastas. La fotografía, a pesar de que se tomó en los años 80, parecía ser de los años 60 debido a que era bastante borrosa y la calidad muy baja. A partir de aquí muchos creían que la figura de Selena Delgado era completamente falsa y que era conocida como un John Doe. O sea, básicamente un John Doe es conocido en Estados Unidos a las personas desaparecidas de forma genérica. Luego de esto, nuestra susodicha ya no tuvo aparición hasta el año 2010, cuando Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México, y durante esa época los casos de feminicidio estaban llegando hasta las nubes. En ese lugar y en esa fecha desapareció una chica de 14 años llamada Selena Delgado. Llevaba un pants y tenis blancos, la cual era curiosamente la misma ropa que el anuncio nos decía que tenía su homóloga antes de esfumarse. La mamá de Selena Delgado llevó el caso hasta la policía, le dijeron que iban a buscarla, pero desgraciadamente tiraron los papeles del caso a la basura. A partir de aquí la señora comenzó a compartir las fotos de cómo es que era su hija antes de desaparecer, en el momento en el que ella tenía la edad de 14 años, y se hizo una recreación del mismo rostro de su hija pero unos años en el futuro, de cómo es que ella se vería en el año 2020, a lo que muchas personas le encontraron mucho parecido entre Selena, o sea la joven que había desaparecido, y Selena Delgado, la joven de los años 90. Después de la comparación de las fotografías, el caso tomó muchísima más fuerza en el momento en el que la señora descubrió que su hija iba a fiestas nocturnas en el Estado de México en compañía de una mujer con el seudónimo de Doctora Belén. Descubrió que a esta mujer le encantaba llevar a jovencitas entre 14 y 18 años a las famosas tardeadas en el municipio de Nezahualcóyotl. Un día la mamá de Selena obtuvo los datos de esta doctora y cuando le mencionó el nombre de su hija, ella negó rotundamente que no la conocía. La señora le estuvo suplicando a esta mujer que por favor le dijera el paradero de su hija, hasta que alguien de una forma violenta tomó el teléfono y le dijo a la señora: no se preocupe, que Selena está bien, ella se fue con su novio, todas están con su novio. Y a partir de allí la llamada se colgó. Tanto Selena como Selene tuvieron bastante revuelo durante la época del año 2011 debido a que era bastante coincidencia que incluso hasta la ropa de la joven junto con la desaparecida de hace 30 años coincidiera bastante. Incluso también se llegó a utilizar la figura de Selena Delgado como una cortina de humo durante esa época, porque como dije anteriormente, los casos de feminicidio estaban al máximo y solamente lo que querían era enfocarse en un solo caso para que la gente no se estuviera concentrando en lo que estaba pasando a su alrededor. Y esto era bastante divulgado principalmente por la cadena Televisa, que el Canal 5 pertenece a esta cadena y que desgraciadamente al menos aquí en México es conocida como una empresa corrupta apoyada por el PRI, a lo que me lleva a lo siguiente, que Peña Nieto es priista. Y debido a que como la cadena Televisa apoya el PRI y obviamente siempre ocuparon el caso de Selena Delgado, lo que hizo fue limpiar el nombre de Enrique Peña Nieto para que ya no tuviera tantos problemas con los casos de feminicidio y de esta forma ya no tuviera algún otro revuelo o que hubiera gente que estuviera hablando del caso de las jóvenes. Luego el caso queda completamente aislado hasta mediados del año 2019 y principios del año 2020, que como he venido diciendo anteriormente, el Canal 5 es conocido por ser parte de la empresa de Televisa y este canal tiene
tiene una cuenta oficial en Twitter. Durante su modus operandi, entre las 3 de la madrugada hasta las 7 de la mañana, publicaba videos bastante extraños, raros, bizarros, ediciones bastante perturbadoras, y entre esas estuvo el caso de la aparición de Selene Delgado, y aparecía una fotografía de ella bastante rara, como con los ojos chuecos, y a lo que mucha gente se empezó a sacar bastante de onda, ya que ¿por qué publicaron la fotografía de Selene Delgado habiendo tantas personas desaparecidas como para causar terror? Y esto me lleva a que muchas personas comenzaron a sacar bastantes teorías conspirativas detrás del caso de Selene Delgado, y para agregarle más sal a la herida, Canal 5 nos hizo el favor de subir una fotografía donde había bastantes personajes icónicos de la temporada del año 2000 hasta el 2010, y entre ellas aparece la imagen de Selene Delgado. Y luego de esto comenzaremos a partir de aquí a sacar todas las teorías conspirativas detrás de todo el caso que han estado ocurriendo en los últimos meses. Como primera teoría tenemos que Selene Delgado es real, y que había comentarios de varios jóvenes que decían que sus tíos, primos, abuelos llegaron a conocer a esta joven y la describían como una mujer bastante dulce, amable, que estudiaba y que obviamente tenía un novio. Y considerando esto, la razón de su desaparición es que porque decidió de escaparse con su novio debido a que su familia no le dio permiso por los casos de feminicidio que estaban hasta las nubes también en esa época, en los años 90 aquí en la Ciudad de México, y que cuando se la llevó la utilizó para fines oscuros como la explotación sexual, tráfico de órganos y en una idea bastante descabellada que era un ritual satánico. A lo que también me lleva a su vez que les empezaron a cuestionar bastante cómo es posible que haya existido la famosa Selene Delgado y la familia, tíos o algún conocido de esta joven ni siquiera haya comentado, ya que su caso se hizo bastante visible durante muchos años. Y esto verdaderamente nadie hasta la fecha ha sacado la cara por ella, no ha mencionado su nombre, simplemente se dejó como un comentario a lo que muchas personas no le tomaron mucho peso. La segunda teoría se dice es que ella no es real, y hay varias cosas que pueden respaldar el caso de Selene de que es simplemente una figura icónica. Para el año 2003-2004, Melquiades, el sujeto que hacía la voz del comercial del servicio a la comunidad, jamás su familia se llegó a presentar. No hay registro de ellos en internet. La RNPED no tiene registro de su desaparición. A pesar de esto, jamás se comprendió también la existencia de por qué se estaba sacando muchas veces el caso de Selene Delgado, a lo que el señor no llegaba a dar mucha información. Muchas personas creen que posiblemente él sabía la verdad de que era un caso falso, pero simplemente su testimonio se quedó bastante corto. Como segunda forma que respalda que Selene Delgado es falsa, es que hay programas en internet en el que tú puedes utilizar cierto tipo de sincronía de audio, o sea, puedes usar umbrales. Y esto se hizo famosa debido a que un canal en YouTube platicó cómo es que se pueden hacer estos rostros de forma artificial a través de ciertos umbrales de sonido, y se dice que si tú creas cierta frecuencia de sonido y pones un rostro y cabe perfectamente tanto el umbral de audio como tu rostro, quiere decir que está hecho de forma artificial. Pero por el contrario, si tú haces un umbral de audio y pones un rostro real y no concuerdan, quiere decir que el rostro que tú obviamente estás ocupando es real. A lo que se estuvo haciendo la experimentación del caso de Selene Delgado, y se dice que este rostro es falso, y incluso lo llegó a demostrar en un video con otros rostros de también ese comercial del servicio a la comunidad que cabían perfectamente con este umbral. Rostros no humanos usando la constante de cambio físico Tao. Metodología análisis cinético utilizando el modelado matemático de dos componentes. Resultado: los rostros que mejor se adaptaron al patrón cinético son de personas que no existen. El fin de utilizar estos rostros simplemente era dar a conocer como casos de feminicidios de personas, para que tuvieran mucho cuidado de que no salieran, pues como dije anteriormente, los casos de feminicidio en México estaban hasta las nubes, y por otro lado también entretener a la población de los sucesos que estaban pasando en esa época. Considerando estas teorías e independientemente de que el caso de Selene Delgado sea real o no,
El fin que se utiliza es para poder entretener a la población, porque casualmente su aparición comenzó a hacerse más fuerte en febrero, en marzo, entre esos meses, debido a que al menos aquí en México ya se estaba llegando el coronavirus y la gente decía que era con el fin de entretener a la población debido a los casos que estaban sucediendo de la infección durante estos momentos. Y lo último, pero no lo menos importante, que es que tiene relación el caso de Selene Delgado con Pan Triste. Y como sabemos, el caso de Pan Triste es la fotografía de un rostro de un pan, pero que tiene ciertas coordenadas que nos llevan hasta Argentina. Pues el rostro de Selene Delgado estaba junto pegado con el de Pan Triste y otro rostro de un sujeto bastante extraño que fue en el norte de México. Pero en esta ocasión, a comparación de Pan Triste, que tiene coordenadas, este simplemente tiene una leyenda y dice lo siguiente. Mucha gente se preguntó por qué tiene esa leyenda y unos decían que era con el fin de subirse al tren de mame, igual como con Pan Triste. Y otros decían que posiblemente, considerando la teoría de que ella es real, allí en donde se publicó la fotografía posiblemente pudo haber sido pues asesinada, ¿no? O sea, posiblemente fue ahí donde le quitaron la vida y ese es el fin del que pusieron su leyenda. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy, fue toda la información que logré rejuntar. Y ustedes díganme acá abajo qué es lo que ustedes piensan, si es real o si no es real. Yo pienso que no es real debido a que Selene Delgado pues es una creación de Televisa. Y Televisa pues siempre ha sido muy mentirosa, al menos aquí en México, ¿no? Y siempre trata de cubrir las cosas. Y para que te den muchísimas pruebas de que no hay casos de que ella de verdad se haya levantado una denuncia, de que ni siquiera tampoco hay información de su desaparición, creo que a mí me da muchísimo a entender que pues efectivamente, no existe. Simplemente me gustaría leer sus comentarios. Yo soy Eduardo, me despido, les voy a dejar aquí unos videos que estoy seguro que les van a encantar para que se puedan entretener esta en cuarentena. Nos vemos.